Martes 31 de agosto de 2021, soy Paloma Barreto, sean bienvenidos a JNE Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. Hasta el 3 de octubre se podrá renunciar o afiliarse a partidos con miras a elecciones del 2022. OMPE recuerda que organizaciones políticas tienen hasta mañana para informar gastos de campaña. Se inicia despliegue de material de capacitación para revocatoria y elecciones en Chipao. Vamos de inmediato con el desarrollo de nuestra información. La OMPE informó que está recibiendo solicitudes para la instalación de mesas de sufragio en centros poblados del país con miras a los procesos electorales del 2022. El 2022 se realizarán las elecciones primarias y las elecciones regionales y municipales. Por ello, la OMPE recibirá hasta el 25 de octubre del presente año las solicitudes para la instalación de mesas de sufragio en centros poblados. Este servicio permitirá acercar a la población a su local de votación, evitando que realicen largos viajes y elevados gastos de transporte, contribuyendo también a disminuir el ausentismo electoral. Las solicitudes deberán presentarse a través de la mesa de partes virtual externa o de manera presencial en la sede central de la OMPE y en sus 19 oficinas regionales de coordinación, según la región a la que pertenece el centro poblado. En las últimas elecciones generales, la OMPE instaló mesas de sufragio en 1.040 centros poblados, a fin de proteger a los electores y otros actores electorales ante la pandemia generada por la COVID-19 y garantizar el voto de aquellos electores que viven en zonas alejadas y de difícil acceso. Y este 3 de octubre vence el plazo para afiliaciones o renuncias a organizaciones políticas en el marco de las elecciones regionales y municipales. El Jurado Nacional de Elecciones invoca a quienes aspiran a ser candidatos a no esperar el último momento para realizar el trámite. Los ciudadanos que deseen participar en las primarias para poder ser candidatos en las elecciones regionales y municipales 2022 deben encontrarse afiliados hasta el próximo 3 de octubre a la organización política a la que aspiren representar. Hasta esa fecha se debe haber renunciado a una organización política en caso en estas elecciones postulen por otra agrupación. Tal afiliación debe hacerse constar en el registro de organizaciones políticas del JNE. El organismo electoral recuerda que las renuncias pueden presentarse ante la organización política o ante el propio ente electoral, ya sea en su sede central o en cualquiera de sus oficinas desconcentradas con presencia en 16 ciudades. Este trámite es gratuito en el JNE. Los requisitos son solicitud dirigida al director del ROP en la que pide la renuncia de su afiliación. El organismo electoral informa que en las últimas semanas ha ingresado a través de la sede central del JNE un promedio de 200 renuncias, mientras que en las oficinas desconcentradas esta cifra no llega al 10%. Por ello, recomienda a los interesados no esperar el último momento y preferir los canales desconcentrados para agilizar el trámite. Recuerden que este miércoles 1 de septiembre vence el plazo para que las organizaciones políticas presenten su segundo informe financiero sobre los comicios generales 2021. Así lo informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Este miércoles 1 de septiembre vence el plazo para que los candidatos, candidatas y organizaciones políticas presenten a la OMPE su información financiera de la campaña electoral referente a las elecciones generales 2021. Dicha documentación se está presentando a través de la mesa de partes física o mesa de partes virtual externa del organismo electoral. Esta es la segunda entrega correspondiente a la información de aportes, ingresos recibidos y gastos efectuados desde el 13 de marzo hasta el 10 de agosto de 2021. Respecto a la primera entrega, 13 organizaciones políticas lo hicieron dentro del plazo, 5 fuera del plazo y 3 no presentaron. Según el artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas, Ley número 28094,
Las organizaciones políticas pueden recibir ingresos hasta 100 unidades impositivas tributarias UIT por actividad, y las aportaciones que se realice a un candidato o candidata no deben exceder las 50 UIT por aportante. Asimismo, cuando el aporte supere el 25% de una UIT, este debe hacerse a través de una entidad financiera. Recordemos que no presentar los informes en el plazo establecido constituye una infracción muy grave sancionable, con una multa no menor de 31 ni mayor de 100 UIT y la pérdida del financiamiento público directo. La OMPE comenzó el despliegue del material de capacitación para la consulta de revocatoria y las elecciones complementarias en Chipá. Los detalles a continuación. La OMPE desplegó material de capacitación a las 6 oficinas descentralizadas que se han instalado para el desarrollo de la Consulta Popular de Revocatoria 2021. El traslado se realizó ayer viernes a las 6 de la mañana desde la sede de la Gerencia de Gestión Electoral de la OMPE, ubicada en Lurín. 5 camiones salieron transportando los materiales necesarios a fin de que las ODP inicien el proceso de capacitación para los actores electorales de estos importantes comicios que convocarán a 26.082 electores y 606 miembros de mesa. Entre el material electoral enviado están las cartillas de instrucción y los implementos necesarios para realizar los talleres y las jornadas de capacitación del domingo 26 de septiembre y 3 de octubre dirigido a los miembros de mesa. Las unidades de transporte llevaron a bordo un comisionado de la OMPE, quien coordina de forma permanente con la sede central hasta el arribo del material electoral. Más de 100 postulantes participan en la convocatoria de coordinadores de local de votación de las oficinas descentralizadas que OMPE instaló con miras a la consulta popular de revocatoria. En el marco de la consulta popular de revocatoria, la OMPE ya cuenta con una lista aprobada de postulantes para el cargo de coordinadores administrativos y de local de votación de las 6 oficinas descentralizadas que se instalan para este proceso. Según lo señala la Ley Orgánica de Elecciones, la designación oficial de los cargos se realiza mediante sorteo público y es anunciado por el jefe del organismo, Piero Corbeto. Como resultado final de la primera etapa de la convocatoria, se cuenta con 20 coordinadores de local de votación titulares y 144 coordinadores de local de votación accesitarios de las ODP. Listado que para la última etapa permitirá la interposición de las tachas que pudiera presentarse en el marco de la revocatoria de autoridades municipales. Las oficinas descentralizadas de procesos electorales son órganos de carácter temporal que se instalaron para este proceso de revocatoria con fecha del 10 de octubre, a fin de dirigir y coordinar las elecciones de 13 distritos del país. Tenemos una entrevista, vamos a conversar con Henry Ayala, él es coordinador de la línea de investigación del Jurado Nacional de Elecciones. Henry, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Paloma? Siempre un gusto estar aquí contigo. El gusto es nuestro y vamos a conversar hoy sobre este último perfil que ustedes han realizado. Es precisamente un análisis de los resultados de segunda vuelta. Henry, por favor, coméntanos cómo han realizado esta última investigación. Sí, como tú dices, este es el perfil electoral número 13, es el último de esta sesión que hemos hecho durante este proceso electoral y lo que busca es analizar los resultados electorales últimos, ¿no?, de la segunda vuelta desde una mirada comparada con elecciones anteriores, no solamente entre lo que hemos visto, sino también en cómo se analiza y se compara con el 2016, 2011, entre otros. Listo. Además, este perfil lo que busca es una mirada descentralizada, ¿no?, para observar cómo ha sido el comportamiento electoral en regiones, en provincias y distritos, que vamos a darnos cuenta durante este perfil que ha sido bastante sintomático, bastante interesante, correspondiente a otras elecciones. Excelente, vamos en todo caso a revisar este documento bastante interesante. Además, primero hablemos de la participación ciudadana en la segunda vuelta, en comparación a lo que fue la primera vuelta y también a lo que ha ocurrido en años anteriores. Tenemos el primer gráfico, que lo tenemos ya en breve en pantalla seguramente. Adelante, Henry. Sí, como les decía, el ausentismo que hemos tenido en la segunda vuelta es menor al que hemos tenido en la primera, ¿no? Estamos hablando de un 25%, lo que significa de que 3 de cada 4 votantes acudieron a su local de votación durante el 6 de junio. Sin embargo, como vemos en este cuadro,
hay una diferencia entre el ausentismo de primera vuelta y segunda vuelta, que en diferencia a los demás procesos electorales desde el 2001, desde el retorno a la democracia, nos damos cuenta de que ha sido incluso menor el ausentismo en la segunda vuelta, ¿no? Esto se puede explicar, claro, por un grado mayor de polarización, por más gente que acudió a votar, y también durante la transferencia de votos nos vamos a dar cuenta de que hay razones por las cuales ocurre esto, ¿no? Pero además hay que tener en cuenta de que desde el 2001, la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori fue la única que ha tenido menor ausentismo en comparación con la primera vuelta de estos procesos electorales, ¿no? Perfecto, y es precisamente el gráfico que tenemos en pantalla en este momento, el ausentismo en segunda vuelta que va del 25.4%. Vamos a revisar ahora, Henry, ¿qué te parece? ¿Cómo ha sido el ausentismo electoral, pero en las regiones de nuestro país? O sea, ¿cuáles han sido las regiones que han tenido mayor participación ciudadana? Tenemos también un mapa. Sí. Lo que ocurre con esta cifra, ¿no? Del 25, cuando hablamos de 29%, es de que es diferente en cada una de las regiones, incluso en cada una de las provincias, ¿no? Por eso lo que nos ayuda con este mapa desagregado es observar de que la mayor cantidad de porcentaje de ausentismo se encontró en la zona de la selva, ¿no? Sobre todo en Amazonas, en la zona de Loreto, lo cual tiene que ver un poco con la lejanía de los centros poblados de los locales de votación, que a veces están a mucho tiempo de distancia, y también con una forma o con una mecánica de trabajo particular, ¿no? Que usualmente hace de que los jóvenes de ciertas regiones como tengan un patrón de trabajo distinto y que sea fuera de su local de votación, ¿no? O mejor dicho, del distrito en donde votan, ¿no? Entonces, esto también se junta con la idea de que en las regiones, ¿no? En las provincias de la selva hay un mayor porcentaje de población menor de 29 años, ¿no? De jóvenes, que esos también, según nuestras investigaciones, también son los que acuden en menor medida a votar, ¿no? Pero lo que estamos viendo también, y esta también comparación es interesante entre la segunda y la primera vuelta, es de que el ausentismo ha bajado, pero en algunos lugares en particular, como por ejemplo en peruanos en el extranjero. Si ustedes pueden revisar, en la primera vuelta el ausentismo fue de 77%, fue muy alto, fue incluso más alto que en años anteriores, mientras que en la segunda bajó a 64%. Si bien no estamos hablando de una población tan grande que involucra, ¿no? A los peruanos en el exterior, sí estamos viendo una diferencia bastante marcada de casi 13 puntos porcentuales, ¿no? Esto también se ha encontrado sobre todo en Piura, en Cajamarca y La Libertad. Es decir, ha habido más personas que han acudido a votar en estas regiones o en estas circunscripciones que lo que hicieron en la primera vuelta. Bien, ahora Henry, continuamos en las regiones, pero vamos a revisar más o menos cuál ha sido la intención de voto o por quiénes han votado las regiones en la costa, en el centro y en la sierra peruana. También tenemos un gráfico al respecto y recordemos que tuvimos dos candidatos presidenciales en esta segunda vuelta, ¿no? Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y es precisamente el color naranja que corresponde a Keiko Fujimori y el color marrón a Pedro Castillo. Sí, este gráfico es bastante simbólico, ¿no? De esta polarización geográfica que ha ocurrido en nuestro país durante la segunda vuelta, en donde podemos ver casi con exactitud, ¿no? Que los votos de Pedro Castillo vienen más de la sierra, de la costa sur, mientras que los votos de Keiko Fujimori, la otra contrincante, vienen de la zona norte del país, de Lima y también de la selva peruana, ¿no? Entonces, si uno incluso revisa a nivel provincial, también puede encontrar este tipo de diferencias dentro de las votaciones, ¿no? Es decir, de que la votación de Pedro Castillo se encuentra sobre todo en las provincias que provienen de la sierra, ¿no? Por ejemplo, si uno observa Piura, uno puede encontrar de que la costa piurana vota por Keiko Castillo, pero es la sierra piurana la que lo hace por Pedro Castillo, ¿no? Fue bastante geográficamente diferente en esta votación, ¿no? Y además, lo interesante con este mapa es de que también te muestra los pesos poblacionales, ¿no? A simple vista uno podría pensar, o un ojo, digamos, internacional podría pensar de que Pedro Castillo arrasó, digamos, con las elecciones cuando no es así, y hay más regiones que se pintan de este color marrón que tú mencionas, porque, o mejor dicho, es sí, comparativamente la misma población que vota por Keiko Fujimori porque los pesos poblacionales están diferenciados, ¿no? Y esto lo graficamos a través de círculos. Nosotros creemos de que es la mejor manera
de graficar estos diferentes pesos poblacionales sin distorsionar la geografía o sin distorsionar el mapa, porque por más de que regiones como Loreto, Madre de Dios, no tengan tanto peso poblacional, eso no significa que no importe, ¿no? Sino la idea es mostrar nuestro mapa, nuestra geografía diversa que tenemos en el país, pero a la vez mostrar estas diferencias en el patrón de comportamiento electoral que se tiene y que vamos a ver que está bastante ligado a procesos anteriores, ¿no? Listo. Henry, ahora revisemos, sigamos también en las regiones, pero revisemos de manera comparativa qué es lo que ha pasado en las elecciones de segunda vuelta anteriores. Y recordemos que la candidata Keiko Fujimori ha participado en las 3 últimas elecciones y ha pasado a segunda vuelta. En todo caso, vamos a ver cómo se ha manifestado el voto en esta situación. Sí, como tú dices, nos ayuda mucho para el análisis que una misma candidatura haya postulado en 3 momentos diferentes, ¿no? Podemos ver cómo ha sido su patrón de votaciones y dónde hay lugares en donde en las 3 elecciones que ha participado Keiko Fujimori han votado por la misma candidatura, pero también podemos ver el patrón del contrario, ¿no? Porque en esto sí ha fluctuado un poco, ¿no? Nosotros le hemos puesto el mismo color para mejorar o, digamos, que se vea mejor el análisis, pero entre Pedro Castillo, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta hay muchas diferencias, no solamente programáticas, sino también de partido, ¿no? Entonces podemos observar de que la gran o la mayor parecido, ¿no?, que hay en este patrón geográfico es a través de las elecciones del 2011, ¿no?, en donde observamos casi lo mismo, ¿no?, que la costa vota por la candidatura de Fuerza Popular, mientras que en la sierra y en particular en la selva en el 2011 se vota por la candidatura opuesta, ¿no?, en la candidatura contraria. Entonces, esto, o mejor dicho, el 2016 podríamos ver un patrón diferente, pero eso no significa de que Keiko Fujimori haya ganado, ¿no?, sino lo que nos evidencia es de que hay diferencias marcadas, por ejemplo, en el patrón de Lima, ¿no? Si uno observa, y ahí justamente hay una lupa para que se puedan dar cuenta, en el 2016 Lima la gana Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y nos damos cuenta de que en comparación al 2021, los distritos en donde gana Pedro Pablo Kuczynski en el 2016 son los mismos en donde gana o tiene mayor votación Keiko Fujimori, mientras Fujimori tiene más votación en lugares más populosos, en distritos de Lima Sur, de Lima Este, en el 2016, mientras que en el 2021 son esos propios distritos los que tienen un poco más de votación por Pedro Castillo, ¿no? Entonces vemos como en algunos patrones subnacionales o provinciales hay diferencias en el voto, ¿no? No son las mismas personas que votaron por Keiko en el 2016 que lo hacen en el 2021, ¿no? Por eso no solamente es con respecto a quién representa o por quién votan, sino son los patrones de desarrollo, de pobreza, de índice de desarrollo humano que podemos observar que hacen la diferencia entre estas elecciones, ¿no? Listo. Henry, ahora, ¿qué te parece si hacemos una comparación entre lo que significó la primera vuelta y la segunda vuelta? En la primera vuelta teníamos 18 candidatos aproximadamente y en la segunda vuelta tuvimos solamente 2. ¿Qué pasó con esos votos a quienes se les fueron endosados y el voto nulo también? ¿A qué candidato fue? Sí, esto es particularmente interesante porque trabajamos una metodología de inferencia ecológica, ¿no?, que te permite traspasar, ¿no?, o buscar cómo se han transferido los votos de la primera vuelta a la segunda. Ojo que esto no es un endose, ¿no?, porque los endoses tienen que ver con programas partidarios, con programáticos, o quiénes son las personas que dicen que van a votar por o quiénes son los líderes, ¿no?, que votarían por las candidaturas que se presentan en la segunda vuelta. Pero yo creo, o quiero enfatizar 3 puntos aquí. Como pueden observar, en el ausentismo, que fue mucho mayor en la primera vuelta que en la segunda, observamos de que una parte importante de los que no se ausentaron en la segunda vuelta lo hicieron o votaron por Fuerza Popular, ¿no?, por una de las competidoras. Esto no es, digamos, el gran cantidad de votos, pero puede relacionarse con lo que les mencionaba de que los peruanos en el extranjero y las secciones de Piura, La Libertad, que están en el norte del país, fueron a votar más y al parecer fueron a votar por Keiko Fujimori. Mientras que si uno observa quienes votaron por blanco o nulo, que fueron 13% en primera vuelta y se redujeron en un porcentaje importante en la segunda, los que fueron a votar ya no votaron blanco o nulo, sino votaron por Perú Libre, ¿no?, por Pedro Castillo. Esto es interesante porque vemos estas dos, digamos que voto o no voto
que no escoge por nadie en la primera vuelta, se decide en la segunda, ¿no? Unos de ausentismo yendo para Keiko y otros de blanco nulo yendo para Perú Libre, ¿no? Entonces, y lo tercero que les quería mencionar con este gráfico es de que la transferencia de votos, como pueden revisar, es casi perfecta en algunos casos, ¿no? Donde la mayor parte de votos que se dieron en la primera vuelta, por ejemplo, para Acción Popular, para Juntos por el Perú y obviamente para Perú Libre, fueron hacia el candidato Castillo, mientras que en los votos de Alianza para el Progreso, Avanza País, justamente de algunos liderazgos que se pronunciaron a favor de la otra candidatura de Keiko Fujimori, también lo hicieron y su electorado prácticamente votó igual, ¿no? Entonces, esto nos narra, ¿no? Nos relata una comparación o como si fuera la misma historia, ¿no? Entonces no están tan desligados el uno a otro. Hay mayor fragmentación, obviamente, en la primera vuelta con las 18 candidaturas, pero hay un hilo conductor que al final se da durante la segunda vuelta. Bien, Henry, ustedes para esta investigación han realizado un cruce de información con la variable índice de desarrollo humano. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? También tenemos un gráfico al respecto. Sí, el comportamiento electoral no se puede entender solamente por quienes votan o quienes no votan, sino también se puede entender a la luz de otras variables económicas, sociales, políticas que pueden existir dentro de las provincias o los distritos, ¿no? Entonces, algo que con lo que quisimos analizar esta vez fue a través del índice de desarrollo humano, que era una aproximación al desarrollo del propio distrito, ¿no? Entonces, en este gráfico pueden ver que el eje vertical es el índice de desarrollo humano, que es decir, a más IDH, mejor está posicionado el distrito y a menor tiene más taras, ¿no? Mientras que el eje horizontal se divide en dos, ¿no? En donde si comparamos los porcentajes de votos que resumen cada uno de los candidatos, para el eje de la izquierda hay mayor ventaja de votos para Keiko Fujimori y para el eje de la derecha hay mayor ventaja de votos para Pedro Castillo. Encontramos de que hay una relación bastante lineal, ¿no? Entre los distritos que poseen menor IDH que votan más por Pedro Castillo y los distritos que tienen mayor índice de desarrollo humano que votan por Keiko Fujimori, ¿no? Inclusive, dado el peso poblacional distinto entre estos distritos, lo podemos observar en el tamaño de las circunferencias que existen acá, ¿no? Entonces, se entiende de que hay más círculos que están del lado de Pedro Castillo, pero también hay círculos bastante más grandes en el lado de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces se entiende la ambivalencia, casi que es un 0.25% de la diferencia que hay entre los votos de cada uno de los candidatos en la segunda vuelta, ¿no? Entonces se obtiene, digamos, esta comparación, pero a la vez se obtiene un perfil, ¿no? De quiénes son las personas o quiénes son los distritos que votan mayoritariamente por tal o cual candidato. Los que tienen más IDH, es decir, menor pobreza, están posicionados o votaron por una candidatura, la de Keiko Fujimori, y por otro lado, los que tienen mayor índice de pobreza, tienen menor IDH, votaron por Pedro Castillo, ¿no? Incluso si observamos la ruralidad, ¿no? ¿Cuáles son los distritos o los centros poblados rurales y urbanos? También hay esta dispersión y esta como polarización geográfica que les hablaba al inicio, ¿no? Es clara y es evidente que se ha visto también en otros procesos electorales, sobre todo en el 2011, y si nos vamos un poco más atrás, también en el 2006, ¿no? Hay una diferencia de patrón de votos entre los distritos menos desarrollados y los distritos más desarrollados. Bien, Henry, ¿y esto a qué responde? Básicamente a las propuestas, a los planes programáticos o a la identificación que tienen con cada uno de los candidatos. Tiene que ver más con la identificación, creería yo, porque al haber una segunda vuelta también hay una participación programática, ¿no? Casi entre los antis, ¿no? Entre qué no representa una candidatura y qué no representa la otra, ¿no? Y más o menos ahí se va llevando, digamos, la campaña. Pero a la vez, en la identificación del candidato, mucho ha logrado, ¿no? Quiénes son los que representan realmente a una parte del sector, ¿no? Entonces, por eso con PPK en el 2016, que no era parte de un sector más rural o no representaba necesariamente, sino es un voto endosado, ¿no? Que hubo por algunas fuerzas políticas, hay una diferencia más clara que con el 2011, ¿no? Pero sin duda, esta marca, ¿no? Más allá de las candidaturas o más allá de los partidos, vemos que es una brecha que se va generando conforme las segundas vueltas, ¿no? Que es digna de estudiar porque ya no es una sorpresa, creería yo, ¿no? De que en el 2021, en el 2016, en el 2011 se ha vuelto a dar estas diferencias geográficas y si para el 2026
seguimos con esto, ¿no? Quiere decir que hay una parte del Perú que no se encuentra representada, que no se encuentra dentro del sistema político, que aún así, por más que los candidatos sean diferentes, se va a optar por una candidatura. Entonces el clivaje no es político necesariamente, no es de partidos, sino es de necesidades, ¿no? Es de desarrollo, al fin y al cabo. Excelente. Henry, realmente valiosa la información que contiene este perfil. Hemos visto algunos gráficos, mapas, sin embargo hay más contenido. ¿Dónde podemos encontrarlo? Sí, esta, como les decía, es la última parte, ¿no? Este gran perfil electoral que hemos realizado en las elecciones generales. Este se puede encontrar en la página de Voto Informado y a la vez en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Lo que sí quería apuntalar, ¿no? Es que estos son análisis de primera mano, ¿no? Hechos con la información que tenemos, pero hay que ver sobre todo esto que les mencionaba, ¿no? La polarización geográfica del voto, que es una constante más que un cambio dentro de nuestra elección, que el ausentismo sigue siendo, lo grande que ha traído esta elección también es el ausentismo imperante, que viene una desafección política generalizada, y a la vez esta correlación que hay entre estos distritos que votan por una opción en particular entre la pobreza, el índice de desarrollo humano y la ruralidad en el voto, ¿no? Entonces son puntos que hay que comenzar a ver, pero que no solamente hay que dejarlos en la división de análisis, ¿no? Sino que se necesita hacer más estudios para comprender mejor al votante peruano y que no nos sorprenda, ¿no? Y no que no sea tan diferenciado, ¿no? Los otros resultados que podamos encontrar en otras elecciones a nivel nacional y también a nivel regional, ¿no? Entonces, y otros de los estudios que hemos realizado en la línea de investigación de la ADNEF se encuentran disponibles para la población y la ciudadanía en Voto Informado y a la vez en las redes sociales del jurado. Excelente, Henry. Como siempre, ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias a ti, muchas gracias al equipo por seguir apoyándonos en la difusión de estas investigaciones. Listo, nos vemos, estamos en contacto. Cuídate. Amigos, nosotros tenemos más información cambiando el ángulo de esta en el contexto de las elecciones municipales complementarias del 10 de octubre en Chipau. El Jurado Nacional de Elecciones realizó una charla informativa sobre neutralidad electoral, brindando herramientas para que los funcionarios y servidores públicos del departamento de Ayacucho cumplan con la normativa en periodo electoral. 90 trabajadores de las instituciones públicas de dicha región pudieron hacer consultas sobre la normativa que regula la neutralidad. Asimismo, se les exhortó a que se inhiban de realizar cualquier acción que perjudique o favorezca a una candidatura u organización política en la referida elección. El evento virtual de la Escuela Electoral y Jurado Nacional de Elecciones brindó alcances sobre los supuestos permitidos y prohibidos en las elecciones en Chipau con el fin de promover el respeto y el cumplimiento de la normativa electoral. Bien, vamos a contarles también que el RENIEC dispuso prorrogar la vigencia del DNI que ha caducado o esté por caducar hasta el 31 de diciembre del 2021 en atención a la actual emergencia sanitaria que atraviesa el país por la COVID-19. La jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde, explicó que prorrogará la vigencia de los DNI vencidos. La medida se extenderá durante los próximos 4 meses y empezará a regir a partir del 1 de septiembre, con el objetivo de que los ciudadanos no tengan dificultades al llevar a cabo actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y en general para todos aquellos casos que se requieran. Tenemos personas que realizan más trámites, por ejemplo, de obtención de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, de función, a través de nuestro servicio en línea. Ya tenemos más de 500,000 de personas utilizando el app de DNI biofacial, más de 26,000 madres que también han registrado a sus niños a través del registro digital de nacimiento sin tener que acudir hasta una agencia de RENIEC. Yo agradezco aquí a la sociedad en general que está utilizando estos servicios, pero sabemos que todavía estamos en una transición digital. Entonces tenemos que mantener también la atención presencial y por supuesto nuestras campañas itinerantes y estamos llegando ya a distintos puntos del país. Asimismo, destacó que lo dispuesto por el ente registral forma parte de las acciones que se dan en cumplimiento de las medidas de seguridad implementadas para evitar el contagio y propagación de la COVID-19 ante una eventual tercera ola. Nosotros hemos estudiado muchísimo esta decisión y definitivamente algo que pesa bastante es el estado de pandemia en el que aún estamos y los anuncios
que se han venido dando sobre una posible tercera ola. Nosotros sabemos que acuden muchos ciudadanos a las agencias del RENIEC. Por supuesto, hemos virtualizado nuestros servicios. Estos han crecido en un 17%. Hay varias personas que hacen los trámites virtuales, pero lo que menos queremos es que siga habiendo aglomeraciones en un momento en que todavía necesitamos cuidarnos. Por eso esta decisión, para que los ciudadanos puedan seguir realizando sus trámites sin ningún problema, sin que las instituciones les digan que tienen un DNI caduco. Por eso justamente lo hemos ampliado hasta el 31 de diciembre, en tanto vamos trabajando también otras estrategias. Nosotros estuvimos con el gobierno anterior conversando la posibilidad de utilizar algunos colegios para atender en ellos como agencias del RENIEC. Esto quedó en stand-by, lo hemos vuelto a retomar nuevamente para ver esta posibilidad, porque lo que necesitamos es descentralizarnos en más espacios justamente para poder atender a la ciudadanía. Recordó que esta es la quinta medida adoptada por el RENIEC en prorrogar la vigencia del DNI caduco. Durante el 2020 se emitieron resoluciones jefaturales, el 17 de marzo, el 29 de octubre, el 23 de diciembre y el 29 de junio de este año. Según explicó, la decisión de prorrogarlo por cortos periodos es para evaluar la situación sanitaria del país. Desde que inició la pandemia, desde marzo del año pasado, esta es la quinta decisión de ampliación. Se ha ido ampliando por periodos pequeños, por eso es que estamos en la quinta. Han podido ser 2 y es que nosotros ampliamos directamente desde marzo hasta lo que era diciembre, pero ¿por qué se hace de a pocos? Porque se va midiendo cómo está justamente el tema de la pandemia, cómo está avanzando, cómo está yendo los ciudadanos hacia las agencias, cuántos puntos de atención estábamos abriendo. Mire, yo inicié en RENIEC el 31 de agosto del año pasado y solamente teníamos 34 agencias abiertas. Ahora tenemos poco más de 323 agencias en todo el país que están atendiendo y además hemos comenzado a dinamizar todas las campañas sociales. El año pasado, cuando yo llegué a RENIEC, las campañas sociales se habían suspendido, pues nosotros las iniciamos con la Plataforma Itinerante de Acción Social, la PIAS, que pertenece al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y hoy día estamos generando también campañas itinerantes a distintas zonas del país para atender a los ciudadanos. En ese sentido, y con la finalidad de salvaguardar la salud de la ciudadanía, la titular del organismo registral hizo un llamado a las instituciones públicas y privadas para que en cumplimiento de dicha norma permitan viabilizar el acceso de sus titulares para todos actos civiles, comerciales, administrativos y judiciales en los que se requiera su presentación. Amigos, el RENIEC ha lanzado la plataforma Sutichay Guagua, donde encontrará casi 2.000 nombres originarios de nuestro país para sus recién nacidos, así como su origen y significado. Si están prontos a ser padres y buscan un nombre original y sobre todo originario de nuestro país, una alternativa a ello es el nuevo aplicativo web que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ofrece. Se trata de Sutichay Guagua. Luis Besada, director del RENIEC, brindó detalles de esta plataforma y su significado. Sutichay Guagua, que significa ponle el nombre a tu bebé, es el nuevo servicio que el RENIEC está brindando para todos aquellos papás o futuros papás que están en la búsqueda del nombre de su futuro o recién nacido, porque no hay nada más importante para un papá que el poder decidir el nombre, ¿cierto? Así es. Entonces, el RENIEC ha puesto a disposición de la ciudadanía este nuevo servicio que permite acceder a un aplicativo web y a partir de él poder encontrar un nombre originario de cualquiera de las regiones del país. Según el RENIEC, casi 2.000 nombres figuran en el aplicativo, entre las lenguas originarias como el aymara, quechua, ayánica, aguajún, ese, eja y jacaru, entre otros, de los cuales Besada mencionó algunos con curiosos significados. Puede también ser Imazumac, que en quechua significa mujer bellísima. Irina, que en ayánica es mujer de carácter fuerte. Luli, que en aymara es una persona ágil, pequeña, delicada. Yu en quechua es brillante, luminosa. Yumi en One Piece, Yumi con Y, Yumi en One Piece es una mujer que tiene ordenada su casa. Pero si estoy buscando nombres, por ejemplo, para niños,
Tengo en quechua Amaru, que significa serpiente, es una persona que sortea los problemas, encuentra soluciones. Con este nuevo servicio, el RENIEC busca contribuir a la revitalización de las 48 lenguas indígenas de nuestro país. Para acceder podrán ingresar a la página www.reniec.gov.pe y en la parte inferior izquierda encontrarán a su tichay guagua y así elegir el mejor nombre para su recién nacido. Cambiamos el ángulo de la información. A continuación, los colegas de OCIPTEL nos reportan las noticias más importantes del sector de telecomunicaciones en el país a través de su microinformativo Conectados. Adelante. Muchas gracias a nuestro aliado, el canal del Jurado Nacional de Elecciones, por el pase. Amigos, bienvenidos a otra emisión de Más Conectados con OCIPTEL, el micronoticiero del ente regulado. Y una buena noticia, la conectividad sigue creciendo y cada vez más familias están conectadas al internet fijo en el Perú. Este servicio tuvo 2,99 millones de conexiones durante el segundo trimestre de este año. Las regiones que más acceso están ganando a este servicio son Amazonas, Pasco, Apurímac y Madre de Dios en comparación con el mismo periodo del año pasado. En tanto, Arequipa y La Libertad reúnen la mayor participación del total de conexiones a internet fijo después de Lima y Callao. Y atención que muchos usuarios están siendo víctimas del robo no solo de su identidad, sino también de dinero a través del número telefónico. Si se te va la señal del móvil o tu celular deja de funcionar de manera repentina, podrías estar siendo víctima de una suplantación de tarjeta SIM. Estos delincuentes recopilan información personal a través de apps fraudulentas, señales de Wi-Fi falsas, entre otros. Se apoderan de la línea notificando a la empresa de una supuesta pérdida o robo, luego solicitan la reposición del servicio con otro chip. ¿Qué debes hacer? Contactar inmediatamente a tu operadora y descartar la emisión de un segundo chip celular y no entrar a páginas o señales Wi-Fi desconocidas o cuya seguridad estén en duda. Y ahora nos vamos a la hermosa región de Junín, donde el 87% de la población ya cuenta con acceso al servicio móvil. Esto significa que más de 1 millón de ciudadanos de más de 1.600 centros poblados están conectados a este servicio en Junín. En tanto, el servicio de internet fijo tuvo un aumento de 30%, reportándose más de 70.000 conexiones a fines de marzo. Ya lo saben, amigos, que si tienen dudas o consultas pueden llamar al Fono Ayuda al 1844 y también pueden escribirnos a usuarios@ociptel.gov.pe. También pueden encontrarnos en nuestras redes sociales oficiales todos los lunes a las 6 de la tarde. Recuerden, se estrena Más Conectados con OCIPTEL. No lo olvides, un usuario chancón es un usuario con poder. Nos vemos. La Agencia Andina de Noticias nos comparte a continuación las 5 noticias oficiales más importantes del día. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Este viernes 3 de septiembre inicia la vacunación contra el COVID-19 a todos los docentes del Perú, tanto en zonas rurales como urbanas, anunció el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Mencionó también que la cantidad de vacunas que están llegando al Perú va a permitir masificar la vacunación y extender los vacunatones hacia las 25 regiones del país. Mucha atención a las personas de 34 y 35 años de edad de Lima Metropolitana, Lima Región, El Callao e Ica, porque comenzarán a ser vacunadas contra el COVID-19 desde hoy martes 31 de agosto, de acuerdo a la programación registrada en la plataforma Pongo el Hombro. El Seguro Integral de Salud aprobó la transferencia de 2.608.930 soles para el financiamiento de la entrega económica por prestaciones adicionales para la vacunación contra el COVID-19. La norma fue publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano. El proyecto de presupuesto para el año fiscal 2022, destinado al sector educación, supera los 35.000 millones, convirtiéndose en el rubro con mayor asignación presupuestal, de acuerdo con la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República. Este sector recibirá el 18.2% del presupuesto total para el próximo año fiscal, el cual asciende a 197.002.269.014 soles.
El programa Contigo iniciará desde mañana miércoles 1 de septiembre el cuarto pago del año para las 74.126 personas con discapacidad severa que integran el padrón, cuya cobertura alcanza a 196 provincias y 1.727 distritos del país, informó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Los usuarios de este programa social podrán cobrar el abono de 300 soles correspondientes al bimestre julio-agosto. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.pe. Amigos, les contamos que la Secretaría Nacional de la Juventud ha presentado un plan de trabajo para fomentar la participación de jóvenes en la gestión pública. Hoy nos encontramos con el director de Investigación y Desarrollo de esta Secretaría. Se trata de Iván Ramírez. ¿Cómo está, señor Ramírez? Bienvenido a JN Noticias. Buenos días. Buenos días, Paloma. ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un placer estar aquí en JN Noticias y dispuesto a responder lo que quieras preguntar. Gracias por acompañarnos. Por favor, coméntenos qué contiene este documento sobre enfoque de juventudes para la gestión pública. Bien, es un documento que acaba de publicar la Secretaría Nacional de la Juventud la semana pasada. Es un documento técnico que propone conceptos y herramientas para que las instituciones incorporen de forma más efectiva las expectativas y las necesidades de la población joven, tanto en sus rutinas de gestión como en sus iniciativas públicas, es decir, en sus planes, programas, estrategias, etc. De manera que se reafirme y potencie la contribución de los jóvenes al desarrollo económico y social del país, así como su crecimiento personal. Perfecto. Sí, por favor, ¿por qué es importante y por qué nace esta iniciativa de presentar un documento? ¿A quién está dirigido? Digamos que el documento se dirige principalmente a tomadores de decisiones, funcionarios, especialistas y profesionales en el diseño e implementación de políticas, programas e iniciativas públicas. Como señalé, nos parece, o la idea surgió porque considerábamos que se necesitaba un documento que vaya proponiendo orientaciones que nos permitan avanzar hacia una mejor comprensión de cómo el Estado puede actuar para mejorar la vida de las juventudes en el país. Sí, solo señalar que también queremos que el documento circule entre casas de estudios, centros de investigación, investigadores interesados en general sobre la situación de la juventud, porque nos parece que la conversación sobre el tema, si bien tiene que tener debe estar prioritariamente dirigida hacia servidores públicos, también tiene que incluir a la comunidad más amplia, ¿no? Bien, ahora, respecto a la cantidad de población joven que tenemos en nuestro país, es importante mencionar que es la población más amplia. Nosotros consideramos que la población joven, el Perú considera oficialmente que la población joven es la población que tiene entre 15 y 29 años. Listo. Más o menos las últimas proyecciones del INEI para el año 2020 ponían alrededor de 7.800.000 la cantidad de jóvenes en el Perú. Entonces, es algo así como la cuarta parte aproximadamente de la población peruana está constituida por población joven, como vuelvo a repetir, población entre 15 y 29 años. Estamos hablando en todo caso de más del 30% de nuestra población. A esto se le llama un bono demográfico, ¿no? Que va a durar hasta el año 2045. Pero, ¿qué significa que las personas sean más jóvenes, que puedan producir, están en edad laboral, digamos? ¿Esto puede representar una oportunidad para el país? Se llama bono demográfico, aquel en la cual la proporción de personas en edades productivas es mayor que aquellas que están potencialmente inactivas. Entonces, una serie de estudios que se han hecho en varios países del mundo señalan que estos contextos son contextos que constituyen condiciones favorables para el aumento del ahorro, la productividad, el bienestar. Perfecto. ¿Cuáles son las problemáticas principales de los jóvenes en el Perú? Bueno, las problemáticas son varias. Nosotros creemos que las principales son las que vienen señaladas en la Política Nacional de la Juventud. La Política Nacional de la Juventud es un documento
aprobado en el año 2019 y que es una de las principales orientadores de la acción estatal en favor de las juventudes. Entonces ahí se desarrollan 6 ejes que se consideran prioritarios de ser atendidos y abordados por el Estado. Educación, trabajo, salud, discriminación, criminalidad y participación política. Y dentro de esos 6 ejes hay una variedad enorme de temas que es importante conocer mejor y atender. Por ejemplo, durante la pandemia uno de los temas de los que más se ha hablado es el tema de los llamados ninis, es decir, los jóvenes que no estudian ni trabajan. Esta es una preocupación porque son jóvenes que se encuentran, no están adquiriendo ni conocimientos en centro de estudios, ni conocimientos o experiencias importantes para el trabajo. La existencia de ninis puede ser considerado a su vez un elemento que no permite aprovechar en toda su plenitud contextos como de bono demográfico que acabo de señalar en algún momento, hace un momento. Otro problema, por ejemplo, está vinculado a la salud sexual y reproductiva. Sabemos que el tema del embarazo adolescente es materia de preocupación en el país desde hace varios años y sigue siendo un asunto que requiere una atención, una mejor atención. En fin, digamos, se pueden señalar mencionando más dificultades, pero el asunto es entonces que el documento de Enfoque de Juventudes en la Gestión Pública tiene la intención de poder ir avanzando hacia lograr una mejor atención de cualquier dificultad que podamos identificar, ya sea en un espacio local, en un espacio regional o de pronto en una iniciativa de alcance nacional. Listo. Uno de los objetivos es mejorar la manera en que se diseñan y se implementan las políticas públicas en nuestro país, precisamente para que contribuyan el interés de los jóvenes o su participación. ¿Cómo se podría mejorar? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Digamos que el documento tiene propone 3 herramientas principales. La primera es que cuando se propone una iniciativa pública se puedan alinear con condiciones de vida y oportunidades de las juventudes. ¿Y cómo es que pueden los diseñadores de política conocer las características de la población joven que pueden estar vinculadas al impacto de esta iniciativa? Bueno, el documento tiene una serie de bases de datos, o mejor dicho, lista una serie de bases de datos y las describe, en la cual se puede encontrar información que podría analizarse de cara al diseño de estas iniciativas. Luego, además, se propone también herramientas o estrategias para elaborar planes operativos o de trabajo con juventudes que incluyan y promuevan la participación de poblaciones jóvenes en estas iniciativas. Entonces, en estas estrategias se mencionan los pasos que se pueden hacer y además se propone una ficha para evaluar qué tan bien si se está haciendo este trabajo de manera satisfactoria o no tan satisfactoria. Y también se propone una manera, o también se dan algunos pasos, mejor dicho, para que las entidades públicas a cargo de las iniciativas puedan generar articulaciones intersectoriales, es decir, con otras entidades públicas o entre distintos niveles de gobierno o alianzas con entidades privadas. Y además se propone al final de esta parte una propuesta de evaluación de las iniciativas de registro de lecciones aprendidas para que puedan siempre tenerse una base de datos de cosas que pueden mejorarse y eventualmente convertirse en buenas prácticas. Señor Ramírez, ¿dónde podemos encontrar este valioso documento? El documento se encuentra en el centro documentario de la página web de la Secretaría Nacional de la Juventud. ¿Es de acceso libre? Sí, es de acceso libre. Asimismo, nosotros estamos en este momento difundiendo este documento a través de los canales que tiene la SENAJU para ello. Estamos difundiéndolos con organizaciones juveniles, con aliados de la cooperación, y a su vez estaremos haciéndolos llegar a casas de estudios y a otras entidades públicas. Solo para recordarle al público que ve el programa, la página web de la SENAJU es juventud.gov.pe.
Listo, perfecto. Muchísimas gracias, señor Ramírez, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias, Paloma. Un gusto también estar aquí. Que tenga buen día. Buenos días, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. El ministro de Salud anunció que el país se encuentra en una etapa de descenso de la segunda ola de la COVID-19. Sin embargo, alertó que según el análisis del Ministerio de Salud, la tercera ola nos golpearía bastante. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, advirtió que una tercera ola de la COVID-19 nos golpearía bastante por la situación sanitaria. Señaló que si bien es notorio el descenso de la segunda ola, existe un incremento de variantes en el país, principalmente la Delta. Previsión que hace Inteligencia Sanitaria de la Seguridad Social del Ministerio de Salud es que esta tercera ola nos golpearía y bastante, dada la situación sanitaria. Ahora, tenemos, más allá de que no vamos a desconocer la gravedad de una tercera ola y cómo nos puede golpear, también tenemos que decir que el Ministerio de Salud ha venido aprendiendo y mejorando en los últimos años a partir de que se inició la pandemia. Ceballos dijo que no se puede desconocer la gravedad de una eventual tercera ola. Sin embargo, reconoció que su sector se ha fortalecido a lo largo de la pandemia. Ya con una estrategia en el nivel central y afinando la estrategia con los gobiernos regionales. En la medida en que más lentamente aparezca esta tercera ola, nos da más tiempo para preparar en cada región y afinar las estrategias. ¿Qué significa esto? Significa ampliar los horarios de los establecimientos, saber cuántos recursos humanos necesitamos. Por otro lado, el titular del MINSA negó que el gobierno vaya a realizar una intervención en las clínicas en el marco de una atención de pacientes durante la tercera ola. Por el contrario, aseguró que existe una buena relación con las clínicas privadas e incluso resaltó que en muchos lugares están participando de manera activa en las jornadas de vacunación. Por último, Ceballos destacó que la sexta vacunatón haya culminado con más de 757.000 dosis aplicadas a nivel nacional, superando así la meta trazada de 600.000. Y para fomentar la lactancia materna, las autoridades de Trujillo realizaron un concurso entre bebés. Los detalles a continuación. En la Semana de la Lactancia Materna se realizó el acostumbrado concurso del Rey Mamón del Bicentenario, organizado por la Red Asistencial a Libertad, en el cual participaron los ganadores de los distintos establecimientos de salud, resultando ganador Percy Pastor, un bebé de 6 meses que supera los 8 kilos y pertenece al distrito de Huanchaco. 8 kilos, 400 gramos, tiene 6 meses. En él también 1 kilo, si por mes va avanzando. O sea, digamos que el pequeño goza de muy buena salud y posee un excelente peso, pues recibe leche materna exclusiva. Su joven madre señaló que su primer hijo también fue mamón, por lo que ninguno padece de enfermedades. Sí, de Cajamarca, San Marcos, la provincia de San Marcos. ¿Hace cuánto tiempo viven en Huanchaco? 5 años ya. Sí. ¿Es su segundo hijito? Sí, el segundo. ¿El primero también hombrecito y también es mamón? Sí, también, un niño muy sano. Ganaba 1 kilo de peso por mes. Igual también él, también 1 kilo. La madre debería sentirse en ese compromiso, en esa actitud de dar de lactar a su hijo, porque no hay ninguna leche en el mundo mejor que la leche materna, ¿no? Porque la leche de vaca pues se ha hecho para los becerritos, ¿no? En cambio la leche materna es para el niño, ¿no? Aparte de ser alimento, la madre le pasa todo su tema inmunológico al niño, entonces el niño está reforzado de su primera vacuna, ¿no? De esta manera, con la lactancia materna, las madres de familia no solo cuidan de la salud de sus pequeños, sino también refuerzan el vínculo entre madre e hijo, generando que sean niños seguros y sanos. Y en Cajamarca se hizo un hallazgo que ha sorprendido a la comunidad internacional: cerámica hecha con fina arcilla blanca, la misma que usaba la dinastía Shang en China para producir sus milenarias vasijas. El informe nos lo comparten nuestros colegas de la Agencia Andina. La atractiva colina Santa Polonia, considerada el mirador de la ciudad de Cajamarca, está sorprendiendo a los arqueólogos, que no solo han encontrado restos prehispánicos asociados a la cultura cajamarca,
sino que además han hallado cerámica hecha con fina arcilla blanca, la misma que usaba la dinastía Chang en China para producir sus milenarias vasijas de porcelana. Las excavaciones datan del año 700 después de Cristo. La cerámica es una cerámica típica del Valle de Cajamarca, que es hecha de arcillas blancas o arcillas cauliníticas, ¿no? Que se encuentran alrededor de las canteras de Caulín y son de muy blancas, muy finas. Y además quiero decir que esta cerámica se encuentra solamente en 2 partes del país, que es en la zona de Huaraz, usada para la cultura recua y Cajamarca, pero también en muy pocas partes del mundo. No solamente fue usada por los chinos para hacer después la porcelana en la dinastía Chang, en la zona de Norteamérica, ¿no? Por los mimbres, y en Perú. Entonces también es una tecnología interesante a nivel mundial. Es la primera excavación de investigación que se realiza aquí desde el año 1947. En un mes de trabajo se han descubierto espacios de producción para alimentos. Encontramos vasijas grandes como estos urpos para hacer la chicha, ollas, coladores y muchos batanes hemos descubierto. Por ejemplo, además de la cerámica, restos de camélidos, de alpacas, llamas, restos de cuy, restos de material que venía de la costa, como por ejemplo las famosas palabritas, las conchas de abanico, las uñas de cangrejo, y también algo bien interesante, miniaturas de flauta, miniaturas de tupus, agujas, ¿no? Hay mucho material para hacer textilería. Un grupo de profesionales entre arqueólogos, alumnos de la Universidad Nacional de Cajamarca, guías de turismo y alumnos de la Escuela San Antonio participan de estas excavaciones. El trabajo consiste en hacer las excavaciones y luego se prepara un informe detallado de todos los resultados que se entrega al Ministerio de Cultura. Nosotros esperamos tener diferentes investigadores que no solamente, porque el trabajo arqueológico es la parte de arqueología, de excavación, pero igual de importante es la parte de laboratorio, ¿no? Para analizar, por ejemplo, hacer fechados radiocarbónicos, para saber de qué periodo son, para hacer análisis de los restos, tanto de los restos de los animales como de los restos biológicos, ¿no? Excavaciones que redescubren un pasado oculto en un trabajo colaborativo entre la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Cooperación Española. Amigos, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de JN Noticias. Nos reencontramos mañana, como siempre, en el canal 516 de Movistar TV, las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y, por supuesto, la señal de nuestros canales aliados. Ahora los dejamos con bellas imágenes de homenajes al Perú por su bicentenario, esta vez en Uruguay. Permiso. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeña, y deja que te diga, morena, mi pensamiento. A ver si así despiertas el sueño que entretiene, morena, tu sentimiento. Suspiras de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines matizando su hermosura. Alfombras de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vera. Recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba algo de mistura. ¡Vamos arriba, Perú!